Dentro del cuestionario planteado en la guía, la primera interrogante a qué se debe el nivel de la actividad ureásica y catalasa alta, media o baja que se observó en la finca. En la muestra del suelo número 2, que fue en la que se aplicó la prueba de catalasa, que como se pudo observar en el video, su respuesta o reacción fue media, quiere decir que su capacidad de detoxificación es media. Mm, La segunda pregunta, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las pruebas enzimáticas en la finca que visitó, ¿usted esperaría que el suelo de la finca tuviera capacidad de intercambio catónico alta, media o baja? La capacidad de intercambio catónico es la capacidad de intercambio del suelo, estableciendo un equilibrio entre los suelos al absorber cationes de la fase acuosa y desabsorber otros cationes. Además, se puede decir que esta se puede medir teniendo en cuenta la acidez cambiante del suelo. En nuestra muestra se podría decir que en el suelo hay reservas de calcio, magnesio y potasio que son beneficiosas para las plantas o los cultivos en la medida que arroje, digamos, un análisis de suelo. Y esto también depende pues como de qué tan accesibles son estos elementos para la planta. El tercer interrogante, ¿en qué manera influye la presencia de enzimas en el suelo en la finca visitada sobre el tipo de plantas que se encuentran en el sistema productivo? Bueno, dentro de la finca que se visitó, pues hay una muy amplia gama de variedades de plantas, de cultivos. Entonces podríamos decir que las enzimas influyen en la manera que son proteínas que producidas aceleran el metabolismo en donde participan. En este caso, ejemplo, en los sustratos. Entonces, digamos que aceleran como el proceso o facilitan que la planta pueda absorber los elementos que se encuentran dispuestos. Cite ejemplos de suelo, planta, animal de la finca visitada en la finca visitada. Bueno, eh, realmente dentro de los que más se destacan es que la relación entre suelo, planta, animal, la relación de los animales con las plantas corresponden al conjunto de ciclos como el ciclo del nitrógeno, el ciclo de carbono, el ciclo del agua, el ciclo de la energía. Y es a partir, o son estos los que le dan la sostenibilidad al suelo, a la planta y el animal, donde hay una relación entre las plantas, el suelo y los animales. Digamos en este caso, que es como el suelo, los pastos y en este caso los bovinos, ¿sí? O las vacas. Eh, Cada uno de estos, tanto el suelo como los pastos, impactan directamente sobre la oferta de lo uno y de lo otro, afectando los rendimientos, o sea, todo es un ciclo. Si hay un intercambio entre suelo eh, y hay una buena disponibilidad de forrajes, pues se va a ver impactado el animal y así sucesivamente. Sin embargo, también podríamos decir que a mayor cantidad de animales, pues digamos en el caso de los bovinos generarían un impacto un poco más ambiental, compactarían más el suelo, entonces veríamos ahí un tema diferente. Em, la finca a la que se visitó está ubicada en el municipio de Otanche, Boyacá, en la vereda Busal, y su nombre es Finca Santa Cruz. Está a unos 1330 metros sobre el nivel del mar. Es un clima medio templado. Tiene temperatura entre 19 y 25 grados o más dependiendo pues la época del año. Es una humedad relativa alta porque tenemos entre 60 y 70 la humedad y pues esto se debe a que estamos en medio de una zona tropical con rezagos de los bosques de Lupón, entonces digamos que tenemos bastante biodiversidad. La textura del suelo encontramos o depende del sector donde se tome, en este caso se tomó una muestra de un sectoral donde hay un cultivo de café que ya tiene más o menos 6 años y otra parte, en la parte baja donde eh, se puede decir que esta parte o esta área se dedica al tema de producción
pancoger, yuca, y se dedica a otras, digamos, se dedica a otra clase de cultivos. Lo que se pudo observar es que la muestra de suelo que fue tomada en la parte alta salió un poco arcillosa, de textura franco-arcillosa, y la muestra número 2 más franco-arenosa, ¿sí? Más rica en nutrientes, de pronto por lixiviación de arrastre u otros factores que pueden afectar el mismo. El pH de la primera muestra eh, salió un poco más ácido, está ácido moderado entre 3,5 y el otro ya entre 3 y 4, la muestra número 2. Sobre la distribución de las especies caracterizadas, hay una diversidad muy grande, no se pudo, digamos, definir qué porcentaje ocupan dentro de la finca, porque es una finca muy grande, muy amplia, 199,5 hectáreas en lineales, pero pues en distancia de terreno es mucho más. Entonces, definir la cantidad de porcentaje fue difícil, sin embargo, dentro de las áreas que más se encuentran ocupadas está el tema que se dedica a las pasturas, que según el dueño de finca ocupa más o menos el 10% de la finca. En cultivos dice que más o menos por ahí el 5%, pero en general el resto está dedicado a diversidad de árboles y plantas. El metabolismo de las plantas, por lo que se pudo observar, es un C3, ya que eh, está en un clima templado y las condiciones y características que cumplen pues son al C3.